y a mí. ¿De dónde creen ustedes que es el origen del helado? ¿Qué piensan dos franceses del origen del helado? ¿De Italia? ¿De Italia? Ejemplo? ¿No? Hola, hola gente, otra vez más con ustedes. El día de hoy tenemos para ustedes una muy copada actividad. Nos vamos a encontrar con dos amigos franceses que nos vinieron a visitar y vamos a hacer con ellos algo que se denomina Le Tour de la Glace. Sí, así es. Entre franceses e italianos ya todos saben y es muy conocido que hay una rivalidad histórica y que se vio reflejada en su máxima expresión en el mundial en el cual Zinedine Zidane le metió un cabezazo a Materazzi. Bueno, no quiero dar mucho rodeo sobre esta rivalidad, pero queremos ver la reacción de estos amigos franceses. Estoy cansado porque es en subida la caminata que estoy haciendo. Me tengo que encontrar con estos chicos como a 10 minutos y mucho del trayecto es en subida. Bueno, en fin, vamos a ver cuál es la reacción de nuestros amigos franceses comiendo este manjar que es el gelato auténtico italiano. Bonjour tout le monde. ¿Ça va? Très bien. Très bien. La historia de esta preparación se remonta al continente asiático, a China, donde aproximadamente en el 1100 a.C. los chinos elaboraban una receta a base de arroz con un dulcificante natural y especias, y lo ponían en el hielo y luego para conservar esta preparación y luego lo consumían. 400 años antes de Cristo, los persas hacen un descubrimiento muy grande e inventan el primer refrigerador que se llama Yarshal. Irán, que anteriormente era el imperio persa, sigue conservando una cantidad de recetas tradicionales de esa época, ingredientes autóctonos iraníes como es el pistacho iraní, el agua de rosas y el azafrán. Y al día de hoy vos puedes ir a Irán y degustar una cantidad de preparaciones increíbles frías. Por ejemplo, una de las recetas más antiguas que se hacía en Persia y actualmente se hace en Irán es una preparación que se hace a base de fideos de arroz con especias, una especie de sirope de agua de rosas, y esto se lleva a frío. Es una preparación que tiene un cierto grado de complejidad, pero los que lo han probado dicen que es algo delicioso, y actualmente son platos que si vos viajas a Irán, a ese país, vas a descubrir el trasfondo de la historia principal del gelato. Pero eso mismo no pasa solamente con el gelato ni esto, pasa con el pan, con la pizza, con la pasta. Muchas preparaciones, sus orígenes son en Oriente, pero en Europa, al haber los imperios, se mejoraron las técnicas y se desarrollaron y se les puso quizás otro nombre. Pero en realidad la cuna sería Oriente de muchos de los productos y recetas europeas, desde mi punto de vista. Como puede ser, por ejemplo, la pizza, que en Turquía solamente tú puedes ir y degustar una pizza estilo turco, pan. No solamente les debemos este tipo de preparaciones a una cultura tan sorprendente como es la cultura que fue el imperio persa, ¿no? Los persas desarrollaron demasiados avances y son los pioneros en la medicina, las matemáticas. Fue un imperio que la verdad trajo mucho progreso a la humanidad. 100 años más tarde, los griegos empiezan a mezclar hielo con miel y algunas especias, y esto se conoce como granita. Chicos, ¿han probado antes el helado italiano? ¿No? ¿En Francia? ¿Cómo es el helado francés? ¿Está bueno? ¿El glace? Les meilleurs du monde à Paris, ouais. Ah, bien. En esta plaza empieza nuestro primer tour gelatero. Aquí en esta plaza se encuentra
una heladería muy buena para mi gusto, porque hacen muchos helados artesanales de sabores muy extraños. Delicious. Ice cream is almond and coconut, which is quite an interesting combination because they're obviously two nuts, but it works really well. Delicious. Están contentos los chicos, como si fueran unos niños comiendo su heladito. ¿Están buenos? ¿Realmente están buenos? Muy buenos. Los helados que acabamos de comer tienen la particularidad de que el maestro gelatero estudió en la única universidad de gelatos del mundo, que está acá en Italia, y él comenta pues de que después de haber estudiado ahí cambió mucho el concepto y la forma de hacer los helados, y de verdad que cambia bastante. En la época de Alejandro Magno en Roma empiezan los romanos a sumergir en cántaros bajo la nieve preparaciones a base de hielo y especias, similar a lo que hacían ya en Grecia. Los empiezan a sumergir en cántaros en la nieve para después comerse estos deliciosos manjares. Los mismos romanos, aprovechando las condiciones geográficas de este país, empiezan a extraer de las montañas, de sus montañas más altas, como eran los Apeninos, Tasio y Etna, empiezan a extraer grandes bloques de hielo y así empezar a producir alimentos fríos. Incluso hay datos de que en Sicilia había una especie de templo, comercio, donde los romanos vendían el hielo a otras partes, incluso dentro de la misma Roma. En la Edad Media los árabes lo llamaban sarbat, luego los turcos serbet. And in English, what we call sorbet. Es lo que conocemos nosotros actualmente como sorbete, que sería la preparación a base de hielo, especias, fruta, básicamente esto sin el agregado de la leche, que sería como digamos que el abuelo del gelato actual. Sí. Por allá están divirtiendo los chicos. Oh my goodness. Luego en la Edad Media, tanto viajeros como comerciantes europeos que iban a Oriente y a Asia empezaron a introducir técnicas de estos lugares a Europa, a Italia, como es el caso de Marco Polo. En esta heladería, por ejemplo, se especializan en muchos productos semifredos, ¿no? Lo que se conoce como semifrido. ¿Qué te gusta de esta heladería? They have lots of flavors for vegans, so ones that are with water rather than milk, also ones that have rice milk rather than cow's milk. ¿Cuál probaste? So this one's fennel, mint and licorice. Which Súper is a extraño, ¿no? Very strange combination, but really, really delicious. Comment est la glace vegan? Ah, très bonne. On sent encore assez de texture, comme une vraie crème sorbet. Et ta glace, Mathilde? La pistache. J'ai jamais goûté de pistache avec ce goût-là. Vraiment, c'est d'ici. Bueno, ahorita vamos a ir a una heladería que para mí tiene el concepto típico de gelato italiano. Esta queda más en el centro de la ciudad y está muy bueno, tiene mis sabores preferidos. Así que vamos a ir por allá. ¡Vamos! Toda esta historia del origen del helado, de lo que conocemos como helado actual, siempre ha estado metida
metidos por ahí un poco los franceses también. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, en la época del rey Carlos I, este hombre tenía un chef francés y un día para sorprenderlo hizo una preparación increíble con frutas, miel, hielo. Y bueno, el rey quedó descrestadísimo. A este postre lo bautizaron con el nombre de la nieve helada, que la verdad que un nombre bastante, no sé, peculiar, extraño. Nieve helada, un helado. Bueno, y después el rey, al verse tan fascinado por este postre, le sugiere al chef que no comparta la receta para que sea solamente para el reino. ¿Y qué pasó? Que este loco hizo todo lo contrario. Compartió la receta y se expandió por todo el reino y de paso se expandió por Europa. Ahora sí, estamos en mi heladería preferida. Digamos que tiene los sabores que más me gustan. Esta heladería en particular tiene algo que es que conservan los sabores tradicionales del helado italiano y además como la cremosidad. Yo diría que es como la que más de la ciudad, la que más se acerca a lo que sería un gelato italiano, como la característica de cremosidad y textura. Miren lo que es este heladito, eso es un espectáculo. Para mí es el mejor chocolate de Fontaine. La verdad que está muy bueno, me gusta mucho. Así como les tiene que gustar el video y suscribirse al canal, porque la verdad que nos lo merecemos. Chocolate fondente c'è. È una De verdad que el pistachio es muy bueno, muy cremoso, la textura perfecta. Se me parece mucho este gelato, quizá primo de la heladería Don Doni. ¿Cómo era que se llamaba la ciudad? San Gimignano. San Gimignano. Me parece que están ahí. Muy bueno, muy bueno. Y esta heladería, además de eso, tiene como el premio del mejor gelato de Prealpi, como de la zona de los Alpes. So how do they all compare? I believe it's the same like the first place we went in terms of texture and flavor. So which one's your favourite of all the ones you've tried today? Well, the chocolate one with water was very good. And this pistachio is top notch. Comer helado en Italia no es costoso para nada. Aproximadamente una palina sale €1. Comerte esto 2 euros y la verdad que está muy bien. Sería más o menos unos 8.000 pesos y en pesos argentinos 1.000.000 de pesos argentinos. No, mentira, no le digo la inflación, pero no sé cuántos serían en este momento 2 euros, no sé cuántos serían, imagino 100 pesos, igual es barato, 100 pesos argentinos aproximadamente. Acaba de pasar, por ejemplo, lo que se conoce en la jerga popular como un accidente idiomático. ¿Por qué? Porque mi amigo francés pidió un cono y una palina de pistacho. ¿Y qué pasó? Le dieron un coco y pistacho. Ahora coco y pistacho y no le dieron el cono. ¿Por qué crees que te pasó eso? ¿Por Porque no saber hablar italiano? No sabe hablar italiano. Lo siento. Intento de hablar, pero así, accidente. Eso mismo pasa con los británicos, por ejemplo, cuando quieren comer hamburguesa. En español ellos dicen, por ejemplo, I like the burger. What? Verga en español es cualquier otra cosa. ¿Y cómo dice tomate? En Italia decimos pomodoro, único y diferente en el mundo. Perché? Porque viene del francés pont d'or y todavía lo conservan, pero eso es de hace como 5.500 años.
And pomme d'or, what does that mean? Golden apple. Me pasó alguna vez ir a una pizzería y pedir una pizza con tomate, y no me entendían, era como si hablara en una lengua, no sé. Y después, bueno, me tocó que hacer toda la investigación para saber por qué le decían pomodoro. Pero continuando un poco con lo de la historia del gelato, del helado, podemos decir que, por ejemplo, de nuevo en Francia, un chef italiano le dio por abrir un café, que dicen algunos que es el café más viejo del mundo. Por allá en el año 1680 le dio por abrir un café que se llama el Café Procopio. En italiano se llama Francesco Procopio. Y no solamente abrió ese café, sino que después desarrolló una máquina que es la primera máquina para hacer helado. Y mejoró la receta que ya venía del chef francés de Inglaterra, la mejoró y hizo un postre muy bueno en ese café a base de leche, fruta, mejor dicho, hizo lo que se conoce actualmente como el gelato, como la perfección de todo esto que les vengo contando en esta historia, que sería como el gelato italiano. Asimismo, este café dicen que es uno de los más visitados del mundo. Después, años más adelante, más o menos en el 1800 en Estados Unidos, Nancy Johnson, un americano, fabrica en Estados Unidos la primera máquina para hacer helado industrial. ¿Tú okay? I'm full. Oh. ¿Qué tal la experiencia de helados? No, veramente. ¿Qué tal la experiencia de helado? ¿Estuvo buena? Vos que hablas español, habla un poco en español. Un francés hablando español. La experiencia me parece única. Entre es mi primera vez de comer un helado de Italia, en Italia, con un colombiano. ¿No habías venido ya a Italia antes? Únicamente en Venice, pero no tenía la oportunidad de comer un helado. Ok. Ça permet de découvrir les vrais goûts de la glace. En France, ça a toujours un peu le même goût. Là, ça permet d'avoir des goûts différents pour la même chose qu'on a choisie. Ya habíamos igual comido alguna vez en Francia con ustedes y no estaba mal el helado, y la verdad que es un placer volver a compartir con ustedes esta misma experiencia. Es un gusto para nosotros. So, thanks for watching everyone. Please subscribe to our channel, comment, like, and we'll see you next time. Gracias por ver el video y los esperamos de vuelta por este canal. Un abrazo, buenas vibras.